eh, frente a todo el tratado de la parte de la diferenciación. Entonces, bueno, chicos, las cantidades que cambian, que es lo que trabaja la derivada, pues van a tener una, como algo muy importante dentro de lo que se está manejando en la parte del cálculo como tal. El cálculo tiene unas aplicaciones impresionantes a todo nivel de las ciencias. Todo, me refiero hasta unas propias ciencias sociales. Eh, ha encontrado la parte del cálculo, ha encontrado una cabida impresionante, porque logra explicar muchos fenómenos que antes era muy difícil lograr desarrollarlos. Sí, entonces, eh, para comenzar, voy a cambiarles acá. Cuando ustedes van a estudiar los tratados de cálculo, voy a hacerle un pequeño como mapita. Eh, Permítame, le cambio acá un momentico la cámara. Entonces, acá ya lo tenemos. Ustedes cuando hablan del famoso cálculo, a ver si ya me mejoró aquí el tema. Pues acá estamos hablando de cálculo. ¿Se alcanzan a ver? Sí, ahí está perfecto. ¿Sí? El cálculo tiene como dos divisiones importantes, digamos, dos tratados importantes que es lo que se genera a través de los estudios de Leibniz y de Newton, ¿sí? Hay una parte que se llama el cálculo diferencial, ¿sí? Y la contraparte que estaremos estudiando por allá, yo creo que ya en el otro periodo o finales de año, el cálculo integral. Listo. En el cálculo diferencial, aquí estamos hablando de un concepto clave en el que vamos a meternos hoy, que es la derivada de una función. Y acá estaremos hablando de otro concepto, que es la antiderivada. La antiderivada. Listo, chicos. Entonces, eso es como tal el tratado de cálculo a grandes rasgos. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando ustedes, por ejemplo, vayan a su universidad, allá le van a hablar de cálculo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Lo que están haciendo es dividir todo el tratado de cálculo en secciones, ¿sí? Pero a la larga, el cálculo desde la óptica matemática está dividido en diferencial e integral. Esto ya tiene algunas divisiones acá, que las ecuaciones diferenciales, que el cálculo de paramétricas, el área de volúmenes, que es lo que uno estudia ya en la universidad con más detenimiento, y lo que le llaman 1, 2, 3, 4 o 5, dependiendo como el plan curricular y cómo lo oriente, ¿sí? A la larga es diferencial e integral. Bien, chicos, les estaba diciendo que el tratado de cálculo se fundamenta a través de esto. Esto es la base, la diferenciación, el diferencial, la derivada de una función, ¿sí? Ya son conceptos que vamos a trabajar. Como les dije, eso pues, es toda una aproximación que se desarrolla desde la parte de los griegos y comienza con lo siguiente. Eh, Aquí nosotros tenemos una circunferencia desde la parte geométrica, ¿sí? Y nosotros podemos aquí construir por dos puntos, podemos hacer pasar una línea y esa línea que corta la circunferencia, esa línea 1, llamémoslo así. ¿Alguien cómo se llama, sabe cómo se recuerda cómo se llama una línea que pasa por dos puntos de una circunferencia? ¿Alguien tiene idea de cómo se le llama esa línea? A esa recta. Esto se le llama una recta secante. Secante. ¿Listo? Desde ahí comienza más o menos el desarrollo histórico del asunto. ¿Qué pasa cuando yo empiezo como a presionar esta línea, a darle la inclinación y la hago pasar solamente por un punto? Solamente por un punto. Ahí, bueno, ahí me quedó un poquitico por fuera, pero la intención es que toque por un punto. Esa línea 2, a eso le llamamos recta. ¿Alguien sabe? Se llama la tangente. Entonces la secante toca en dos puntos, y la tangente toca en un punto. En un punto. ¿Listo? Eso es lo que ocurre pues a nivel de los tratados del cálculo y todo eso. Listo. Bien. Ahí vamos, ¿cierto?
con el desarrollo de la historia y además más de la matemática, empiezan a surgir los términos del tema de las funciones, ¿no? Entonces aquí tenemos René Descartes, siglo XVIII, el plano cartesiano, el X y el Y, ¿cierto? Y acá él logra ya evolucionar desde los conceptos euclidianos, aquí más o menos pasan 1000 años para llegar acá, ¿sí? 1500 años, a el tema de la geometría analítica, que es combinar geometría con la parte de álgebra y todo eso. Y aquí surge el concepto de la función que nosotros estudiamos en el primer periodo, ¿cierto? Entonces, miren cómo todo se va condensando. Uno no estudia límites, no estudia cálculo, porque sí, todo va en una consecución de ideas, porque el cálculo combina todos esos acercamientos, todos esos tratados, los combina hasta que llega a su propio desarrollo. Entonces, sobre este plano cartesiano, nosotros vamos a tener algo que es una función, ¿no? Aquí tenemos la función más común de todas, o bueno, una de las más comunes, una función lineal, una función lineal. Y con los tratados de René Descartes y todo eso, pues se genera aquí otro conceptico que uno lo dibuja con una especie de triangulito, ¿sí? A esto le llamamos la pendiente, ¿cierto? La pendiente. La pendiente o el grado de inclinación. Grado de inclinación. Listo, ahí es el pendiente o grado de inclinación. Siempre se le dibuja como una especie de triangulito y sencillamente pues la pendiente la representa siempre con la letra M, ¿cierto? Y esa letra M pues va a ser algo que nosotros podemos llamar aquí que es el delta, ya les digo que es el delta de la Y sobre el delta de la X, ¿sí? Entonces, ¿qué es el delta? Delta traduce en la matemática la diferencia, la resta o diferencia. Entonces, nosotros podemos generar una medida de la inclinación calculando la diferencia, que serían como 2 puntos acá, que llamamos delta Y, y por aquí otros 2 puntos de X, que si los restamos se llama delta X, ¿sí? Y si hacemos esa resta de las Y con la X, perdón, esa división de las Y con la X, pues generamos la famosa pendiente. En los textos más, digamos, en la parte del tratado de la geometría analítica sería lo que uno conoce como, a veces le escriben y sub 1 menos y sub 0, x sub 1 menos x sub 0, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Miren que aquí estamos dándonos cuenta que aquí hay una resta y acá hay una resta para encontrar la pendiente con una función lineal. Entonces, chicos, ya digamos con estas funciones, lo que hicieron varios matemáticos, desde Descartes y bueno, otros que empiezan a aparecer ya con el tema de tratar de encontrar ese tipo de cosas, aún el propio Cauchy, pues ya el siguiente paso era mezclar la teoría del límite dentro de esto, ¿sí? ¿Y por qué se hace? Pues porque si ustedes se dan cuenta, la función lineal, donde usted le ponga al calcular siempre su pendiente, pues vamos a encontrar que en las funciones lineales las pendientes son iguales, ¿sí? Ahí no hay como mayor inconveniente. Ustedes se van a encontrar que siempre este número va a ser igual a este número de acá y este número de acá, donde sea. Usted puede coger cualquier par de puntos y calcula y siempre se va a mantener las pendientes con el mismo comportamiento. La pregunta es, ¿qué pasaría si yo ya no hablo de funciones lineales porque no son las únicas que hay, sino que hay una infinidad de funciones y de cosas que están en la naturaleza? Por ejemplo, una función cuadrática. Aquí les estoy ya mostrando una función de tipo cuadrático, ¿cierto? Una parábola, ¿cierto? Y nosotros queremos calcular ese mismo delta, ¿sí? Si yo empiezo a mirar todo el tema, el delta va a cambiar y ahí va a generar como todo un gran reto, porque se dan cuenta que miren que está modificándose, ustedes se dan cuenta que la linecita se modifica siempre, y ahí viene el reto de los matemáticos, de poder generar
ese comportamiento del delta, ¿no? Coloquemos una situación uno para que me entienda un poquitico más el contexto. Entonces, van a ver como tres situaciones con esa función cuadrática para que usted entienda qué es lo que está pasando con ese tema de las pendientes. Acá. Aquí sería la situación 1. Voy a dibujar la situación 2, que sería por acá. Y voy a dibujar una situación 3, que sería por acá. ¿Sí? Entonces, miren cómo sería la cuestión. Tenemos la parábola. Acá está X. Aquí está Y, ¿cierto? Y miren que acá yo puedo generar el delta. Aquí puedo volver a escribir mi triángulo, ¿cierto? Puedo volverlo a dibujar. Acá sería una pendiente. Pendiente 1, ¿cierto? Pero si me vengo acá abajo, aquí sería otra pendiente, pendiente 2. Y si me voy acá arriba, la pendiente sería una pendiente 3. Y si yo hago la conclusión, pues la pendiente 1 no es igual a la pendiente 2 por acá. No es igual a la pendiente 2 y no es igual a la pendiente 3. ¿Sí? Entonces, aquí estaba el problema. Aquí estaba la cuestión, cómo nosotros podemos mirar esa cuestión y cómo podemos generar todo un tratado que me permita a mí pararme en cualquier punto de la curva, ¿sí? De esta curva de la parábola y encontrar, no me interesa donde yo esté parado, poder encontrar ese valor de la pendiente, ¿sí? Y es ahí donde viene el reto del cálculo. Acá viene el reto. ¿Listo? Ese es el reto del cálculo. Muchos matemáticos trataron durante más de 1000 años de tratar de encontrar una forma, un tratado, una teoría que pudiera encontrar, no importa donde yo me parara, encontrar siempre el valor de la pendiente. Y ahí es donde integran los señores Cauchy, por ejemplo, y todo esto integran la parte de la teoría de límites que estudiamos la semana pasada. La teoría de límites. Entonces ahí tratando de hacer acercamientos, por eso se llama el cálculo, porque usted hace muchos acercamientos y a través de esas teorías de límites, pues puede llegar a encontrar eso. Pero no es sino hasta que llega este señor Newton que logra encontrar, unir lo que inicialmente estaba por acá, el tema de estas rectas, tangentes y secantes, con la teoría de límites y con las funciones, logra unir todo eso en un solo gran tratado, que es lo que vamos a estar mirando pues ya detenidamente, ¿no? Entonces, este señor llega a ese punto y eso es lo que vamos a plantear. ¿Listo? Chicos, quedan segundos, entonces nos volvemos a conectar. ¿Listo? ¿Quién logra hacer esto? El señor Newton, Isaac Newton. Y Leibniz, el alemán. Entonces los dos son los que logran integrar todo esto, combinando toda la parte de teoría de límites en la función y logran encontrar esto, darle una solución frente al asunto.